Algo no cuadraba desde el principio. Una madre dedicada, una bebé desaparecida y un apartamento que ocultaba más de lo que mostraba. Cuando la policía entró por la fuerza en esa casa cerrada, no estaban preparados para lo que iban a encontrar. Sangre, mentiras y una llamada al 911 que nadie había explicado. Hasta ahora, esta historia no solo estremeció a Connecticut, es uno de esos casos que te persigue incluso después de apagar la pantalla. ¿Qué le pasó realmente a Christine? ¿Dónde está la pequeña Vanessa? Míralo hasta el final para entender cómo se entrelazan las pistas, las coartadas y las decisiones que lo cambiaron todo. ¿Tú qué opinas? Si el caso te pareció impactante, comenta bueno abajo. Si crees que no tocamos lo más importante, escribe un simple 1. ¿Tienes una teoría propia? Déjala en los comentarios. Quiero leerla. Y claro, no olvides suscribirte. Es gratis y realmente ayuda a que este canal siga contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí. Vamos a ver cómo ocurrió todo. Imaginen la quietud helada de Ansonia, Connecticut, un 2 de diciembre de 2019. El eco de las celebraciones de Acción de Gracias apenas se había disipado cuando una sombra de inquietud comenzó a cernirse sobre la comunidad. Christine Holloway, una dedicada maestra de guardería de 43 años, y su pequeña hija de 14 meses, Vanessa Morales, habían desaparecido sin dejar rastro. El coche nuevo de Christine, un flamante Ford Focus negro, permanecía estacionado en la calle, frente a su apartamento en el 6,5 de la avenida Myrtle, una vivienda en el segundo piso de un garaje para 3 coches. Pero nadie respondía a la puerta. 2 ventanas, como ojos vacíos, estaban abiertas de par en par, desafiando las gélidas temperaturas del exterior. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero una luz solitaria seguía encendida en el interior. Un faro inmóvil en una escena cada vez más siniestra. La alarma sonó primero en la guardería Bright Morning Star. Rosie Clark, la propietaria, conocía bien a Christine. Su puntualidad y dedicación eran legendarias. Christine la Constante. La llamaban. Su ausencia esa mañana era una nota discordante, un mal presagio. Los intentos de sus compañeras por contactarla fueron en vano. Para la 1 de la tarde, tras infructuosas llamadas a familiares, la preocupación de Rosie se había transformado en una angustia tangible. Solicitó una revisión de bienestar. Los oficiales que acudieron a la avenida Myrtle sintieron de inmediato que algo no encajaba. La ventana salediza abierta, el tragaluz del baño entreabierto, detalles extraños, inquietantes en medio del frío cortante. Nadie respondía a sus insistentes llamadas a la puerta. No se percibía movimiento alguno en el interior. Inicialmente, podría parecer que Christine simplemente no estaba en casa, pero esas ventanas abiertas eran como gritos silenciosos en la quietud invernal. La tensión crecía. Tenemos una mala sensación. Se comunicaron entre ellos. La decisión fue tomada, había que forzar la entrada. Lo que encontraron al irrumpir en el apartamento trascendía cualquier temor. Las palabras de los primeros oficiales en la escena, ahogadas por el horror, apenas lograban articular la magnitud del descubrimiento. «Oh, tío, santo cielo, santo». Christine Holloway yacía sin vida en la bañera, un santuario de intimidad profanado, convertido en un sepulcro. Y la pregunta más desgarradora flotaba en el aire viciado. ¿Dónde estaba la pequeña Vanessa? El bebé no estaba en el apartamento. Había desaparecido. El caso acababa de escalar a una dimensión de pesadilla. ¿Quién era Christine Holloway? Una mujer de 43 años, la mayor de 5 hermanos, dotada de una personalidad afectuosa y un deseo innato de cuidar a los demás. Su anhelo más profundo, ser madre, se había visto colmado con la llegada de la hermosa Vanessa. Como educadora infantil, amaba su trabajo, especialmente con los bebés. ¿Quiénes la conocieron? Familia, amigos, colegas. La describían como una persona con la paciencia de una santa. Su fe también era un pilar fundamental en su vida. Era miembro activo de las Columbiettes, una organización de mujeres católicas dedicadas al servicio comunitario. «Extraño su risa», diría más tarde una voz rota por el dolor. «Cuando tengo que quitar sus fotos para limpiar, me derrumbó, porque debería estar abrazándolas a ellas, no a sus retratos». La autopsia reveló la brutalidad del final de Christine.
Al menos 8 golpes con un objeto contundente habían extinguido su vida. Un martillo. Sospechaban los forenses, aunque el arma homicida nunca fue hallada en el apartamento. Todo indicaba que había sido atacada en el rellano de la escalera, a escasos metros de la cuna de Vanessa. La imagen de la pequeña presenciando o estando cerca de semejante violencia era simplemente aterradora. Posteriormente, su asesino la había desvestido y trasladado su cuerpo inerte a la bañera. Un acto deliberado, escalofriante. El médico forense estimó que la muerte había ocurrido entre la noche del sábado 30 de noviembre y la madrugada del domingo 1 de diciembre. Había estado muerta al menos un día, quizás 2, antes de ser encontrada. En su mano, un mechón de cabello, arrancado probablemente de su agresor en un último y desesperado intento por defenderse. La escena del crimen era una paradoja. A primera vista, el apartamento, excluyendo el baño, parecía limpio y ordenado. Incluso se habían encendido velas aromáticas, un intento de enmascarar algún olor o un extraño ritual post-mortem. Pero cuando los equipos forenses de la Policía Estatal de Connecticut comenzaron a procesar el lugar, la verdad oculta comenzó a emerger. Manchas de sangre, algunas sutiles, otras más evidentes, salpicaban las paredes, las alfombras y numerosos objetos que rodeaban la cuna de Vanessa, la mecedora, los peluches, los contenedores de juguetes. El santuario de la pequeña había sido violado. Entre estos objetos ensangrentados, se encontró un único zapatito Croc de color rosa, talla infantil. Su par, como Vanessa, había desaparecido. Un pequeño y desgarrador símbolo de la ausencia de la niña, los indicios de una limpieza apresurada eran evidentes. Se localizaron trapos húmedos y descoloridos en un cubo debajo del fregadero de la cocina, y al desmontar el desagüe del propio fregadero, un hallazgo macabro de diminutos fragmentos de hueso que, posteriormente, el análisis de ADN confirmaría que pertenecían a Christine. El asesino había intentado deshacerse de las pruebas de la forma más espantosa. Los cubos de reciclaje también contaban una historia extraña, ¿o no? En el porche. Rebosaba de latas vacías. Otro, lleno, había sido volcado en el suelo del interior, desparramando más de una docena de latas de cerveza y otras tantas botellas de agua. Christine, según todos los testimonios, no bebía alcohol. La fiesta de quién había sido aquella, o era el rastro del consumo nervioso de su verdugo. El ADN recuperado de las manchas de sangre en los objetos coincidía con el de Christine. Pero, y este era un detalle crucial y desolador, no se encontró ADN de Vanessa en ninguno de estos elementos de la limpieza. ¿Dónde estaba la niña? Las primeras declaraciones de José Morales, novio de Christine y padre de Vanessa, no hicieron sino aumentar las sospechas. Inicialmente, había contado al hermano y la cuñada de Christine que la vio salir para el trabajo con Vanessa sobre las 7 de la mañana de ese mismo lunes, 2 de diciembre, una mañana aparentemente normal. Sin embargo, al ser contactado por los oficiales Smith y Guerrera, su versión cambió. Ahora afirmaba que solo había hablado por teléfono con Christine esa mañana. Insistía en que no la había visto desde el viernes por la noche, después de pasar acción de gracias en casa de su madre, una discrepancia significativa que encendió las alarmas de los investigadores. Además, proporcionó información incorrecta sobre el coche de Christine, afirmando que conducía un Mazda Protege dorado de 2002, cuando en realidad ella poseía un Ford Focus negro de 2017, un vehículo que, irónicamente, el propio Joss la había ayudado a elegir apenas una semana antes. Un simple olvido, o un intento deliberado de ofuscar la investigación. El testimonio de los vecinos comenzó a tejer una red de contradicciones alrededor de la coartada de José. Uno de ellos aseguró haberlo visto salir del apartamento de Christine esa misma mañana de lunes. Otro residente, que utilizaba el garaje de la planta baja como taller, recordó haber oído ruidos fuertes y voces provenientes del apartamento de Christine la noche del viernes 29 de noviembre. Entre las 4 y las 5 de la tarde, una voz masculina. Sonidos que parecían martillazos o trabajos de construcción, y el arrastrar de muebles. También notó la ventana salediza abierta esa noche. Esto situaba una presencia masculina y una actividad inusual en el apartamento en el marco temporal en que se sospechaba había ocurrido el asesinato.
Otro vecino aportó un dato aún más inquietante. Había visto a José la mañana del sábado 30 de noviembre, colocando una sillita de coche en un Ford negro, el coche nuevo de Christine, junto a una niña pequeña, presumiblemente Vanessa. Resultaba crucial que no se encontró ninguna sillita de bebé, ni en el coche de Christine, ni en ninguna otra parte de la propiedad cuando la policía llegó. ¿Dónde estaba Vanessa? ¿Y dónde estaba su sillita? Y George O'Meara, otro vecino, aunque no había visto a Christine en días, sí vio a José abandonar el edificio la tarde del lunes, después de que la policía realizara la primera visita de bienestar. Este avistamiento fue posteriormente confirmado por cámaras de vigilancia. El distintivo Nissan Sentra de José, con su tubo de escape bajo y defectuoso, alejándose del lugar sobre las 2 de la tarde, estaba allí. ¿Lo sabía? La investigación apenas comenzaba, pero el cerco invisible alrededor de José Morales ya había empezado a estrecharse, con las primeras y contradictorias declaraciones de José Morales resonando aún en los oídos de los investigadores, y el testimonio de los vecinos pintando un cuadro cada vez más incriminatorio. El foco de la investigación se cerró implacablemente sobre él. Ya no era solo una persona de interés, era el principal sospechoso en la desaparición de su hija Vanessa y, cada vez con más certeza, en la muerte de Christine Holloway. Fue trasladado a la comisaría para un interrogatorio formal. En ese momento, oficialmente, solo se le informó que Christine y Vanessa estaban desaparecidas. Resulta escalofriante constatar su comportamiento durante el trayecto de 38 minutos hasta las dependencias policiales. Comentó sobre lo agradable que era el coche patrulla. Se explayó sobre su vida sobria, su abstinencia de drogas y su consumo esporádico de alcohol. Pero en ningún momento, ni una sola vez, preguntó por el paradero o el estado de Vanessa, su hija de 14 meses. Un silencio ensordecedor. Una ausencia de preocupación que gritaba más que cualquier confesión. Ya en la sala de interrogatorios, Morales intentó minimizar su relación con Christine. No era muy seria, dijo. Solo manteníamos contacto regular por Vanessa. Un intento burdo de distanciarse emocionalmente de la víctima y de la situación. Repitió su coartada. La última vez que las vio fue el viernes por la noche. Después, se fue con un amigo llamado Héctor a Bridgeport. Aunque seguía siendo vago sobre los detalles de este supuesto amigo, ante la presión de los detectives, insistió en su ignorancia, llegando incluso a mostrarse indignado, cuestionando por qué la familia de Christine no estaba también siendo interrogada. Una táctica de desviación clásica. Tras poco más de 40 minutos, y dado que las pruebas aún se estaban recopilando y analizando febrilmente, los investigadores no tuvieron más remedio que dejarlo marchar. Sin embargo, no sin antes insistir en tomar su ropa para análisis forense. Fue en ese momento, mientras se quitaba la camisa, que se observaron las primeras señales físicas que lo conectaban con un altercado violento, un hematoma en el pecho derecho, abrasiones en los nudillos de ambas manos, leves arañazos en los brazos y el lado derecho de su rostro hinchado y enrojecido. Sus zapatillas deportivas negras también presentaban manchas y lo que parecía ser material tisular. Cada herida, cada mancha, era un susurro de la violencia que había tenido lugar en la avenida Myrtle. La confrontación con la verdad más cruda llegó poco después, de regreso en casa de su madre, Lidia de Jesús, y en presencia también de su padrastro, Marcos García. Los detectives le comunicaron la noticia. Christine había sido encontrada muerta. La reacción de José fue, de nuevo, notable por su frialdad. Observó la devastación de su madre, pero él permaneció extrañamente impasible. Fueron sus padres quienes, desesperados, lo presionaron para que revelara el paradero de Vanessa. José, acorralado, negó vehementemente saber nada, llegando a espetar si querían que inventara una situación. Fue entonces cuando su madre, Lidia, le recordó una llamada de FaceTime que él había realizado desde la casa de Christine ese mismo fin de semana. La coartada de José comenzó a resquebrajarse. Primero alegó haber usado el teléfono de Héctor. Luego, al ser confrontado, cambió su versión. Había usado su iPad, conectado al Wi-Fi de la avenida Myrtle. Cada mentira era un clavo más en su propio ataúd probatorio. Y las pruebas, como una marea implacable, comenzaron a llegar. La más escalofriante fue, quizás,
La grabación de una llamada al 911, realizada la madrugada del sábado 1 de diciembre, alrededor de las 2. El origen, el teléfono móvil de José Morales, conectado a una torre de telefonía a una sola calle del apartamento de Christine. La llamada duró 1 minuto y 14 segundos. En ella, se oía una voz masculina, arrastrando las palabras, que decía el nombre de la calle, Myrtle Avenue. Gran parte del discurso era confuso, inintelligible, pero de fondo, como un eco fantasmal, se distinguía una voz femenina. Para «Cuelga, ¿a quién estás llamando?». Era, casi con toda seguridad, la voz de Christine en sus últimos momentos de lucidez, quizás de vida. La línea se cortó. El operador intentó devolver la llamada varias veces, sin éxito. Se envió una patrulla a la avenida Myrtle, pero sin un número de casa específico y sin nada obviamente sospechoso a la vista. Los oficiales se retiraron. Una oportunidad trágicamente perdida. La evidencia física recolectada en la casa y el coche de José era igualmente condenatoria. En la ducha de su casa, se encontraron toallas y paños manchados con lo que parecía ser sangre. En el maletero de su Nissan Sentra, una gran bolsa de basura de contratista contenía una mancha rojiza que el análisis de ADN confirmó como perteneciente a Christine, muestras tomadas de los pedales del acelerador y el freno, así como de las manillas interiores y exteriores de las puertas de su coche, también arrojaron coincidencias con el ADN de Christine. Ella había estado en su coche, o su sangre había estado en él cuando lo condujo. La coartada de José con su amigo Héctor Rodríguez también se vino abajo. Aunque inicialmente Héctor corroboró la historia de José de haber pasado todo el fin de semana juntos en Bridgeport, más tarde admitió que José le había pedido que mintiera. La verdad era que José había ido y venido durante el sábado y el domingo, pasando la mayor parte del tiempo en otro lugar. Los datos del teléfono móvil de José y las grabaciones de las cámaras de vigilancia del vecindario respaldaron esta versión corregida. Las cámaras, de hecho, trazaron un itinerario macabro para José durante la madrugada y el día del sábado 30 de noviembre, horas después de aquella llamada ahogada al 9011. Alrededor de las 6 de la mañana, su distintivo y ruidoso Nissan Sentra fue captado abandonando la zona de la avenida Myrtle en dirección a la avenida Derby, donde se encuentra la iglesia de San Miguel. Menos de 15 minutos después, se detuvo en una gasolinera Shell en Main Street. Su tarjeta de débito fue rechazada al intentar comprar cigarrillos. Más tarde ese mismo día, realizó un segundo viaje hacia la avenida Derby, esta vez conduciendo el Ford Focus de Christine. El teléfono móvil de Christine también realizó este viaje. El coche regresó luego al apartamento. Para la tarde del lunes 2 de diciembre, ambos vehículos, el Ford de Christine y el Nissan de José, estaban estacionados frente al apartamento cuando el oficial Kelly realizó la primera visita de bienestar. José Morales estaba, casi con toda seguridad, dentro del apartamento en ese momento. Con el cuerpo sin vida de Christine, el rompecabezas tomó una forma aún más siniestra el 5 de diciembre. Un empleado de Keyducation, una organización benéfica que mantenía contenedores de donación junto a la iglesia de San Miguel en la avenida Derby, la misma dirección hacia la que José había conducido repetidamente, encontró varias bolsas llenas de artículos cubiertos de una sustancia similar a la sangre. El contenido era desgarrador: un cubo para pañales, una almohada infantil, un radio de juguete, ropa de bebé, bloques de juguete, peluches, una toalla ensangrentada y, crucialmente, varias piezas de correspondencia dirigidas a Christine Holloway en el 6,5 de la avenida Myrtle. Y entre los objetos, un solitario zapatito Croc rosa de talla infantil, del pie izquierdo, el complemento perfecto del que se encontró en el apartamento de Christine. El ADN de Christine fue hallado en múltiples artículos de estas bolsas. El de Vanessa, una vez más, estaba ausente. Artículos esenciales para el cuidado de Vanessa: un edredón de lunares, una mochila de pañales gris y una sillita de coche Graco, nunca fueron localizados. Con este cúmulo de pruebas, José Morales fue finalmente arrestado y acusado del asesinato de Christine. Pero su historia, lejos de aclararse, tomó un nuevo y rocambolesco giro. Ahora afirmaba que, la noche del viernes,
Mientras estaba con Héctor, había fumado PCP, u polvo de ángel, en más de una ocasión durante ese fin de semana, lo que le había provocado una amnesia casi total, según esta nueva versión, a medida que su memoria regresaba fragmentariamente. Recordaba que, la noche del sábado, 2 hombres desconocidos irrumpieron en el apartamento. Lo dejaron inconsciente. Asesinaron brutalmente a Christine, mientras él estaba incapacitado, y secuestraron a Vanessa. Se declaró no culpable del asesinato de Christine, aunque también fue acusado de manipulación de pruebas por la limpieza de la escena. En ese momento, no se presentaron cargos en relación con Vanessa, aunque seguía siendo el principal sospechoso de su desaparición. El juicio, que comenzó en la primavera de 2025 según la cronología del caso, se centró en desentrañar esta maraña de mentiras y medias verdades. La defensa se aferró a la historia de los invasores y el efecto del PCP, argumentando que la llamada al 911, con su habla arrastrada y la aparente confusión de Christine, respaldaba el estado de delirio de José antes de la supuesta irrupción. Admitieron la manipulación de pruebas, pero la atribuyeron al miedo a los intrusos. Señalaron la ausencia de ADN de José bajo las uñas de Christine, aunque el cabello en su mano era compatible con ambos, y el hecho de que el arma homicida nunca fue encontrada. La fiscalía, por su parte, pintó a José Morales como una pareja controladora, celosa y emocionalmente abusiva. Desestimaron la historia del PCP como una invención conveniente, sugiriendo que simplemente estaba ebrio las latas de cerveza. Argumentaron que sus acciones, la limpieza exhaustiva, los múltiples viajes, la meticulosa eliminación de objetos en los contenedores de donación, eran incompatibles con una incapacitación por drogas como el PCP. ¿Cómo pudo realizar todas estas tareas cognitivas? Pocos momentos después de fumar PCP, cuestionó el fiscal. José subió al estrado y relató con sorprendente detalle, para alguien supuestamente amnésico, el ataque de los intrusos, la lucha de Christine, el secuestro de Vanessa y la amenaza que, según él, le impidió llamar a la policía y lo obligó a limpiar la escena. Me dijo que si llamaba a la policía, a mi hija le pasaría lo mismo que a Christine. Tras deliberar durante aproximadamente 1 hora y media a lo largo de 2 días, el jurado emitió su veredicto culpable del asesinato de Christine Holloway. La sentencia quedó fijada para el 8 de julio de 2025, enfrentándose a una pena de hasta 65 años de prisión. Debe entenderse que, al momento de narrar estos hechos, esta fecha de sentencia aún no había llegado, pero era la proyección del sistema judicial. Hasta la fecha, José Morales no ha ofrecido ninguna declaración adicional sobre el paradero de Vanessa. La niña sigue desaparecida. Algunos expertos legales especulan que podría ofrecérsele una reducción de condena a cambio de información. La familia de Christine, devastada pero aferrada a un hilo de esperanza, cree firmemente que José sabe dónde está Vanessa. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados ha publicado una foto de Vanessa con progresión de edad. En la primavera de 2025, tendría casi 6 años. La búsqueda y la agonía continúan. ¿Qué piensas sobre este caso? ¿Te impactó la historia? ¿Te quedó alguna duda sin resolver? Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por tu apoyo y por estar aquí.